Entonces me da muchísimo gusto presentar a un muy amigo mío de hace, ya no me acuerdo cuántas décadas, mejor ni platicamos del asunto, pero desde los 60 fácilmente, yo creo. ¿Sí? El doctor Francisco Morales, franciscano no nada más de nombres y de corazón, verdaderamente una persona extraordinaria que trabaja, bueno, acaba de salir de ser provincial de la orden, así que además es de la alta jerarquía franciscana, pero ahora sí regresó a trabajos más humildes de investigador y bueno, sobre todo de investigador, al frente del Centro de Estudios Franciscanos de Humanidades Fray Bernardino de Sahagún, en Cholula, Puebla. Voy a hacer el comercial de ese lugar. Si quieren estudiar en un lugar extraordinario con una colección de 7 u 8 bibliotecas conventuales, están reunidos ahí en Cholula y es un lugar absolutamente extraordinario. El padre Francisco nos va a platicar hoy de los franciscanos humanistas y cristianismo indiano, reflexiones sobre los lingüistas franciscanos en el siglo XVI. Me da mucho gusto darle la palabra al padre franciscano, al padre Francisco. Ante todo, y gracias por la invitación, Dave, y gracias por la presentación, Ann. Mi querida Ann, dice años de conocernos y de estimarnos mutuamente. Cuando me preguntó David si podía yo participar en esto, pues yo con mucho interés, estaba terminando mi periodo de provincial, pero había ya recogido cantidad de documentos, algunos de estos me han dado la oportunidad de publicar algunas cosas sobre los franciscanos lingüistas del siglo XVI. Entonces aquí les hago una presentación de varios temas que ya he estado tocando en algunas otras reuniones, inclusive alguno de ellos posiblemente ya esté publicado, pero de todas maneras me interesa mucho que discutamos este tema del cristianismo indiano. Como ustedes saben, los franciscanos fueron los primeros que llegaron a la Nueva España. 3 en 1523, se vinieron quizá no diría por la libre, ¿no? Porque en fin de cuentas el emperador era el que les daba permiso, y 12 que vinieron enviados por el ministro general de la orden. Entonces, ellos tienen esta oportunidad de entrar en este diálogo tan difícil, porque se trata de dos culturas tan bien asentadas como es la occidental cristiana y la mesoamericana. Entonces, con tanta información que tenemos, sí se presta para estudiar lo que sería un diálogo intercultural. Yo me fijo en dos aspectos en esta presentación que les hago. En primer lugar, la importancia del conocimiento de los idiomas indígenas, y en segundo lugar, la preparación intelectual de los frailes. Sobre el primer aspecto del conocimiento, les leo esta parte de una crónica del padre Mendieta, que es una anécdota bien interesante, pero creo que nos da muy bien la idea de lo que era la importancia a los frailes de aprender los idiomas. Dice así este cronista del siglo XVI: se trata de los 12 primeros que vienen un año después de los frailes belgas que habían llegado en el 23. Dice así: viendo que los templos de los ídolos estaban aún en pie y los indios usaban sus idolatrías y sacrificios, preguntaron al padre Juan de Tecto, que era el superior de los frailes, de los 3 primeros, y sus compañeros, que qué era lo que hacían y en qué entendían. A lo cual el fray Juan de Tecto respondió: aprendemos la teología que de todo punto ignoró San Agustín, llamando teología a la lengua de los indios y dándoles a entender el provecho grande que de saber la lengua de los naturales se había de sacar. Mendieta trae ese texto que es muy significativo por lo que ellos entendieron la importancia de los idiomas.
Sobre la preparación de los frailes, tengo este texto que me encuentro en Fray Juan de Zumárraga, en una de sus cartas que están publicadas. Les escribe Fray Juan de Zumárraga al que era provincial de la provincia de donde viene Fray Juan de Zumárraga. Ustedes saben, los franciscanos están divididos en varias provincias, y Fray Juan de Zumárraga venía de la provincia de Burgos. Y se sabe que acaban de elegir a un fraile que tenía el doctorado en teología en París, que es Fray Francisco del Castillo, y le dice así, le escribe Fray Juan de Zumárraga: en Nueva España, tus letras y religión resplandecerían y se emplearían acá mucho más que allá, en una iglesia como esta que ahora comienza a hacer fundar. Ahora, ese sería, le digo, nada más por ejemplos de la importancia que le daban, no solamente a los conocimientos del idioma, sino a la preparación en la que venían los frailes. Sí, a mí me interesa entonces ver esta combinación, lenguas y preparación. Y me doy cuenta que estos temas, el tema de la relación entre la preparación intelectual de los frailes y la religión antigua, se está tomando mucho interés. Digo, estos temas se están tomando relevancia gracias a la aportación de varios estudios en los que se pueden notar diversas posturas. Tenemos, por ejemplo, los trabajos de Luis Burkhardt y de Susanne Klaus, que señalan los arduos problemas lingüísticos que los misioneros y sus ayudantes indígenas tuvieron que enfrentar para introducir las ideas morales y teológicas del cristianismo en el pensamiento náhuatl. Están también los trabajos orientados hacia las transformaciones del pensamiento indiano a través del intercambio de imágenes y símbolos cristianos. Entre otros, podemos como ejemplo consultar el interesante del libro de Serge Grosinski, La colonización de lo imaginario, sociedades indígenas y occidentalización en el México español de los siglos XVI al XVIII, o el otro tema también interesantísimo de Solange Alberro, El águila y la cruz, orígenes religiosos de la conciencia criolla. Sí, son temas que sí se están estudiando y están llamando la atención a los investigadores. Ahora, para mí, uno de las fuentes quizá más importantes para los que estén interesados en esto son la revista Estudios de Cultura Náhuatl, que lleva más ya de 50 años y en donde hay cantidad de artículos relacionados con los temas de cristianismo y religión antigua. Además, se han publicado ya traducidos al español los temas escritos en náhuatl por los frailes. Entre otros les cito el Tratado de Hechicerías y Sortilegios que escribió Fray Andrés de Olmos. Está en náhuatl el texto, el texto de Hechicerías y Sortilegios, y ya está traducido al castellano. Están las adiciones, apéndices y la apostilla al ejercicio cotidiano de Fray Bernardino de Sahagún, escritos en náhuatl, que ya están traducidos también. El Tratado sobre los 7 pecados mortales de Fray Andrés de Olmos, también ya traducido. Y para mí quizás el libro clásico, que vale la pena estudiar, y es el que les quiero comentar, es Los Coloquios y Doctrina Cristiana con que los 12 franciscanos de San Francisco, enviados por el Papa Adriano VI y por el emperador Carlos V, convirtieron a los indios de la Nueva España en lengua mexicana y española. El texto es bien interesante, porque ya les explicaré en el artículo cómo se hace este texto de los coloquios y la traducción que pone Sahagún tan distinta de lo que dice, bueno, no tan distinta, pero diferente de lo que dice el texto náhuatl. Creo además, y yo recomendaría también como un trabajo interesante, la traducción al náhuatl, del náhuatl al castellano, directa del manuscrito del Nican Mopohua, que don Miguel León Portilla le puso como título Tonantzin Guadalupe, pensamiento náhuatl y mensaje cristiano en el Nican Mopohua.
Luego además estaría acaba de publicar don Miguel y su equipo 4 volúmenes de los cantares mexicanos. Esta era una colección escritas en náhuatl que se recogió posiblemente por los frailes, estos cantares mexicanos. Realmente lo que tenemos es, como lo llama Anderson, le pone Sagun's Doctrinal Encyclopedia. Es una enciclopedia realmente doctrinal la que tenemos. Y creo que para los que no conocemos el náhuatl, y ahora tenemos la ventaja de tener traducciones muy bien hechas de todo esto. Bien, pasamos al tema. Le pongo como subtítulo un título de un artículo que se acaba de publicar. El artículo se publicó el año pasado en The Americas. Y le ponen el título a este artículo: Nahua Intellectuals and Franciscan Scholars. Con este título, David Tavares publicó recientemente un bien documentado estudio sobre la traducción al náhuatl hecha por Fray Juan Bautista. Fray Juan Bautista es de fines del siglo XVI. Fray Juan Bautista y sus colaboradores, de la imitación de Cristo de Tomás Kempis. El título resulta interesante para introducirnos en el camino que hizo posible el diálogo intercultural entre cristianismo occidental y religiones indígenas. Contra lo que se pudiera pensar acerca de los primeros franciscanos de la Nueva España, una rápida ojeada a los documentos y crónicas del siglo XVI nos hace ver el significativo número de frailes que llegaron con grados académicos de las más reconocidas universidades de la época: París, Salamanca, Bolonia. No es este el lugar para hacer una larga lista de todos, pero en relación con los que por su conocimiento de la lengua náhuatl contribuyeron al intercambio cultural, se puede mencionar entre otros a Fray Alonso de Herrera, que antes de tomar el hábito en la provincia de San Gabriel, en España, había obtenido el doctorado en leyes en la Universidad de Salamanca. Llegó a México en 1527 y narran las crónicas que muy probablemente a causa de los problemas de los frailes con la primera audiencia, son tremendos esos pleitos. Por ahí tengo ya transcrito todo en un expediente como de 200 folios de archivo de Indias, en donde los frailes están defendiendo de este problema con la primera audiencia. Quizá por eso él intentó regresarse a España. No se regresó, permaneció en México durante toda su vida. Al fundarse el Colegio de Tlatelolco, sobre el que después haré alguna mención, él fue uno de los que predicaron en esa ceremonia de fundación. Fue muy hábil en la lengua náhuatl, en la que compuso sermones para todos los domingos y fiestas del año, y un santoral. Muchos de estos documentos están perdidos, quedaron manuscritos y no sé por dónde anden. Ahí tendríamos también un gran proyecto de investigación. Otro franciscano igualmente notable es Fray Juan Faucher, de la provincia de Aquitania, en Francia. Vino a esta tierra, nos dice el cronista, algunos años después de que fue descubierta. Antes de tomar el hábito en Aquitania, había obtenido el doctorado en leyes en la Universidad de París. Después de tomar el hábito, regresó al Studium Generale de París para estudiar teología y sagrados cánones. Y en todas 3 facultades, nos dice el cronista, fue consumadísimo letrado. Enseñó en el convento de San Francisco. El primer casa de estudios de la Nueva España, yo creo muy temprano, debe decir ya antes de 1530. Hay casa de estudios, o sea, de artes y teología, en San Francisco de México. Les digo esto porque ya empiezan a tomar el hábito jóvenes españoles que vienen o jovencitos españoles que habían venido a Nueva España y querían ser frailes. Entonces, para ser frailes tenían que cursar, bueno, se iban al sacerdocio, artes y teología. Y tenemos evidencias que desde el 27 ya se están admitiendo al noviciado. Entonces, ya había casa de estudios, allí enseña
el fraile que les vengo mencionando, Faucher. Dice que cuando vino a esta tierra aprendió la lengua mexicana en muy pocos días, nos dice el cronista, y compuso un arte de ella y la ejercitó confesando y predicando, aunque su principal ocupación fue el estudio de las letras y las ciencias que había en su juventud aprendido. Les pongo una nota adicional porque me parece interesante para ver lo que son las bibliotecas de la época. Dice el cronista del siglo XVI, fue religioso observantísimo de su regla y muy pobre, que con ser profundamente letrado y ocupado en el continuo estudio de todas las facultades, no tenía otro libro de su uso sino el derecho canónico, y este por tenerlo rubricado de su mano. Le iba haciendo sus anotaciones, entonces él sí que quedó en esa posición. Todos los demás, le cito al cronista, que había menester, los buscaba en la librería del convento donde moraba. De eso, yo tengo testimonios muy interesantes del siglo XVII, de más de 60 conventos. Se hace un inventario, no detallado como conocemos inventarios, pero más de 60 conventos tenían su propia biblioteca. Otro franciscano notable por su formación humanística y su participación en el diálogo intercultural fue Fray Juan de Gaona. Este religioso era natural de Burgos, en donde tomó el hábito quizá en la década de 1520. Cursó artes y teología en el Studium de la provincia de Burgos. De allí pasó al Studium Generale de París para perfeccionar sus estudios teológicos en la universidad de esa ciudad, que a la sazón, el cronista es de fines del siglo XVI, y le cito el texto, que a la sazón florecía mucho más que agora en letras, como que para fines del siglo XVI ya no tenían mucha confianza en la Universidad de París. Allí tuvo como maestro, nos dice el cronista, en teología escolástica, al franciscano Fray Pedro de Cornibus. Salió de sus estudios excelente latino y retórico y razonable griego. En 1538 se encontraba en el convento de Valladolid como lector, profesor, del Studium de la provincia de la Concepción. Acudían a oír las lecciones y ver los ejercicios que religiosos tenían en sus estudios muchas personas cortesanas. Recuerdan que Valladolid estuvo la corte de Carlos V mucho tiempo. Por petición de la emperatriz, doña Isabel pasó a la Nueva España en 1538. Y les leo el texto del cronista. Se puso a leer gramática a los frailes y también a los indios en el colegio de Tlatelolco. Y de ellos sacó retóricos y artistas que fueron para leer a religiosos mancebos, es decir, para enseñar. Si la palabra leer en aquel tiempo era el lector, era el profesor, a leer a religiosos mancebos por falta que entonces había de frailes lectores. Es decir, en nuestra estudios de gramática, como le llamaban antes cuando se estudiaba latín, los que enseñaban a los frailes eran los indios. Aquí lo tengo bien claro. Y siendo guardián, él era el primero que tomaba la escoba para barrer y para hacer los demás oficios de humildad, como se vio en Xochimilco, que siendo allí guardián y lector, y labrándose cierto edificio, salía fuera del convento por tierra con una espuerta, y le seguían sus discípulos y los principales del pueblo. También nos da una idea de cómo se trabajaba en esos grandes conventos que conocemos del siglo XVI. Si los frailes, los estudiantes, si tenían colegio, había escuela, en todos nuestros colegios había escuela de lectura y escritura. Y además los principales, es decir, los gobernantes también participaban. El primer latinista y maestro de los indígenas del colegio de Tlatelolco fue Fray Arnaldo de Basac, de nación francés, nos dice Mendieta. Añade el cronista, muy profundo teólogo, escribió muchos y muy copiosos sermones y de muy escogida lengua, y tradujo las epístolas y evangelios que se encantan en la iglesia por todo el año. Hay una idea, ¿no?, de que la Biblia, los textos bíblicos no se traducían al náhuatl. Tenemos cantidad de testimonios. Ahora, fueron manuscritos, y ese es el problema. ¿Dónde quedaron todos estos textos manuscritos de los frailes?
Bien, la lista es larguísima y quiero acortarla un poco. No se puede dejar esta breve lista sin referirse a los principales iniciadores y actores del diálogo intercultural, que aunque las crónicas no indican sus grados académicos, sabemos que fueron los más importantes protagonistas de este diálogo. El más sobresaliente de todos es Fray Bernardino de Sahagún, que estudió en la Universidad de Salamanca y a quien se le considera el fundador de la etnografía americana. Está además Fray Andrés de Olmos, muy probablemente estudiante de la Universidad de Valladolid, notable lingüista y autor de la primera gramática de la lengua náhuatl. No se puede olvidar a Fray Pedro de Gante, formado en la corte de Carlos V y uno de los primeros nahuatlatos de los franciscanos, y seguramente estudiante en Salamanca, en donde, de acuerdo con su propia confesión, él residía en 1522. Según el cronista Mendieta, también está Fray Francisco Jiménez, que fue el primero que hizo arte y vocabulario de la lengua náhuatl, y en ella escribió cosas muy buenas. Importante en el diálogo intercultural es Fray Juan de Rivas. Su excelente manejo del náhuatl lo conocemos por Mendieta, que nos dice que compuso un catecismo cristiano y sermones dominicales de todo el año, un flos sanctorum y unas preguntas y respuestas de la vida cristiana. Está Fray García de Cisneros, primer provincial del Santo Evangelio, nos dice Mendieta, trabajaba mucho con los indios y predicábales muchas veces la palabra de Dios. Y porque en su ausencia no faltase este manjar espiritual de las almas, escribía muchos sermones en lengua de los mismos naturales y dejábaselos a los pueblos por donde pasaba, para que los más hábiles de ellos los leyesen y predicasen a los otros en los domingos y fiestas. Contemporáneo de los 12 es Fray Alonso Rangel, importante gramático de la lengua náhuatl. Y last but not least, Fray Alonso Molina, formado, él ya estudió en México, él tomó el hábito en la provincia del Santo Evangelio y es indudablemente el mejor lexicógrafo del siglo XVI. A este grupo de Franciscan Scholars puede añadirse el de Indian Intellectuals, como nos lo llama David Tavares. Su lista es larga, pero no se puede entender sin una referencia, aunque sea breve, al muy estudiado, pero no siempre bien comprendido, Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, primer centro de estudios superiores en América. Gran parte de las discusiones sobre este colegio parten de la poca claridad que tenemos sobre sus programas y objetivos. ¿Era un establecimiento de altos estudios o era un seminario para preparar a la ordenación sacerdotal de los indígenas? En la Europa contemporánea de la primera mitad del siglo XVI no existían todavía los seminarios. Había escuelas catedrales, parroquiales, en donde se daba un elemental entrenamiento a los jóvenes que deseaban acceder a la ordenación sacerdotal. Las órdenes religiosas, por su parte, tenían casas de estudio, en donde se preparaban sus frailes al sacerdocio. De hecho, como les dije, en México, antes del Colegio de Tlatelolco, ya había casa de estudios de los franciscanos, en donde se estudiaba gramática. Nos dice que los indios les enseñaban gramática porque no había frailes. Les enseñaban artes, o sea, filosofía y teología. Considerando los diversos comentarios que circularon al tiempo de su fundación en 1536, se puede concluir que más que la formación para el sacerdocio, que pudo estar considerada en esta fundación, el primordial motivo que impulsó a los frailes y a las autoridades virreinales a establecerlo fue su convicción de que la alta educación de los indígenas constituía el fundamento indispensable para construir un enlace válido entre el pensamiento cristiano y el indígena. De hecho, para la década de 1550, 15 años después de su fundación, el Colegio de Santa Cruz había formado el primer grupo de humanistas mexicanos que dominaban a la perfección 3 idiomas, náhuatl, castellano y latín. Gracias a ellos, varias obras clásicas del pensamiento occidental cristiano se pudieron leer en la lengua náhuatl. Entre otras, les he mencionado algunas,
la Flos Sanctorum, el Contemptus Mundi, o sea, la imitación de Cristo, así como el Diálogo de paz y tranquilidad del alma, el libro de la vanidad del mundo del famoso místico español Fray Diego de Estella. De los clásicos franciscanos se sabe que la leyenda minor de San Buenaventura se tradujo al náhuatl. La leyenda minor es una vida breve de San Francisco. Había la leyenda mayor que es mucho más amplia. Se tradujo al náhuatl y se imprimió en México en 1577. Una obra que, si no estoy equivocado, es la primera versión impresa en una lengua vernácula de una obra de San Buenaventura. Los libros de San Buenaventura se conocían en latín, en toda Europa. Y había evidente traducciones quizás a otros idiomas, pero manuscritos. Y esta es una obra impresa. Existe un ejemplar, si no me equivoco, en una biblioteca de España. En una forma muy parecida a los scriptoria medievales, el Colegio de Santa Cruz llegó a ser un lugar privilegiado de enlace entre dos culturas. En este colegio se tradujeron, ilustraron y prepararon para la imprenta varias obras, algunas de las cuales se imprimieron y otras se quedaron para adornar bibliotecas palaciegas, como el Códice Florentino o el Codex Badianus. El más convincente ejemplo de ese acercamiento es indudable el texto de Coloquios y Doctrina Cristiana, que con toda razón yo llamaría un clásico de la literatura cristiana. El nombre de los intelectuales de los indígenas aparece en varios documentos. Cito algunos que Fray Bernardino de Sahagún menciona en el prólogo a los Coloquios y Doctrina Cristiana. Dice así Fray Bernardino de Sahagún: este texto se limó en este colegio de Santa Cruz de Tlatelolco con los colegiales más hábiles y entendidos en lengua mexicana y en lengua latina, que hasta ahora se han en el dicho colegio criado, de los cuales uno se llama Antonio Valeriano, vecino de Azcapotzalco, otro Alonso Bejarano, vecino de Cuautitlán, otro Martín Jacobita, vecino de Tlatilulco, y otro Andrés Leonardo, también de Tlatilulco. Tenemos además los detalles que el mismo Sahagún ofrece sobre los colegiales que la ayudaron en la composición de la historia general de las cosas de la Nueva España, el Códice Florentino. Además, dice, le cito, además de los 4 latinos, allí no pone su nombre, a los cuales, dice, yo pocos años antes había enseñado la gramática en el Colegio de Santa Cruz de Tlatilulco. Menciona en el prólogo del segundo libro de su obra a Martín Jacobita, a Pedro San Buenaventura. A ellos añade los escribanos que sacaron de buena letra todas las obras: Diego de Grado, Bonifacio Maximiliano y Mateo Severino. Fray Juan Bautista Viseo, en el prólogo al Sermonario de la Lengua Mexicana, publicado en 1606, añade otros colegiales más que ayudaron a los frailes en sus trabajos. Entre ellos menciona a Hernando Rivas, que ayudó a Fray Alonso de Molina a escribir el arte y vocabulario mexicano, y a Fray Juan de Gaona a traducir los diálogos de la paz y tranquilidad del alma, y al mismo Fray Juan Bautista Viseo a traducir el libro de las vanidades del Padre Estella y la Flos Sanctorum. Otro importante colaborador fue Francisco Contreras, dice Fray Juan Bautista, que al presente es gobernador de la ciudad de Xochimilco, hijo de dicho colegio, muy hábil particularmente en la pluma, con la pluma en la mano. ¿Sí? Si ustedes ven algunos de estos textos, ¿no? Por ejemplo el Códice Florentino, ¿no? La escritura también hecha. Este ayudó a la traducción del Contemptus Mundi de las vanidades del mundo. Como latinistas se mencionan a Juan Bernardo, natural de Huecotzingo, a Diego Adriano, natural de esa ciudad de Tlatilulco, y al ya mencionado Antonio Valeriano. Su título le pongo ahora, la nahuatlización del cristianismo. Tenemos así el escenario y los actores del diálogo intercultural entre cristianismo y religiones indígenas. Diálogo que ya hace 40 años el doctor Charles Debo llamó la nahuatlización del cristianismo.
Este autor, examinando las formas literarias de los textos cristianos en náhuatl, escritos con la ayuda de estudiantes del Colegio de Santa Cruz, encuentra varias etapas en este proceso. Desde los primeros escritos de la década de 1540, en los que se empieza a introducir las metáforas literarias del náhuatl, hasta los trabajos consumados de fines del siglo XVI, como los Huehuetlatoli, publicados por Fray Juan Bautista, en los que el doctor Dibble ve un consumado estilo literario náhuatl. Este proceso no siempre lleva continuidad. A veces en un mismo autor, como Sagún, se encuentra una gran cercanía al estilo náhuatl y en otras se nota su lejanía por la preocupación y permanencia de la antigua religión. Este tema, antigua religión, de la sobrevivencia o mejor y superposición de la religión indígena sobre el cristianismo, es materia de opiniones controvertidas. Hay quienes sostienen la persistencia de la religión indígena debajo de las apariencias del cristianismo. Tal es la postura, entre otros autores, de Viviana Díaz Balsera en su libro The Pyramid Under the Cross. Se mantiene también la independencia de los colegiales de Tlatelolco en sus traducciones, en la suposición de que los misioneros que trabajaron con ellos o descuidaban los textos que traducían, o sin el conocimiento de la religión náhuatl, permitían las traducciones que las traducciones expresaran más la religión indígena que la cristiana. Así lo expresa, por ejemplo, Luis Burkhardt en la introducción a la traducción del náhuatl al inglés de la obra Miércoles Santo. Los argumentos de estos autores no siempre son convincentes. Hay textos nahuacristianos cuidadosamente elaborados bajo la dirección no de ingenuos misioneros, sino de consumados conocedores de la cultura y de la religión náhuatl. Tal es el caso de los coloquios de los 12 primeros franciscanos, en los que el mismo Sagún, como ya se mencionó, menciona a los indígenas que trabajaron con él. Yo les digo, es para mí un texto clásico del cristianismo. Y de este texto es de los que les quiero yo mencionar los temas teológicos que trata y cómo los trata. Antes sería una introducción de cómo nace este texto. Según versión de Fray Bernardino de Sagún, en el prólogo a estos coloquios, dice que él sabía, de esta tradición les había llegado, que Cortés, a la llegada de los 12 primeros, había convocado a los gobernantes indígenas para que entraran en una plática con los 12 primeros a través de un intérprete. Vayan ustedes a saber qué se entendería por esos primeros diálogos en un intérprete. Nuevamente, según Sagún, él encontró unos borradores de estos diálogos de los frailes con los gobernantes. Y de allí la idea de él, al encontrar esos borradores, les leo yo: con la ayuda de los estudiantes más hábiles y entendidos en la lengua mexicana y latina, se pusieron en orden esos papeles, estoy citando el texto de Sagún, y se convirtieron en lengua mexicana bien congrua y limada. ¿Sí? A ver, esto sí es un buen texto náhuatl, no los borradores que yo tenía. Intervinieron además 4 viejos, les cito Sagún, 4 viejos muy pláticos, entendidos así en su lengua como en todas sus antigüedades. Tenemos así un envidiable equipo de trabajo compuesto por los representantes del pensamiento antiguo, los 4 viejos muy pláticos, los representantes del humanismo mexicano, los estudiantes más hábiles y entendidos en la lengua mexicana y latina, y el representante del humanismo español, Fray Bernardino de Sagún. Entonces, por eso me parece interesante este texto
el texto que hace Sahagún con sus colegas, con Dewey, con sus estudiantes y los ancianos sobre el cristianismo. Les quiero mencionar algunos de los temas que sería lo interesante de esta versión del mensaje cristiano en el pensamiento náhuatl. Primero, el tema de la divinidad. Sin duda, uno de los temas básicos en el diálogo de dos mundos religiosos diferentes es el tema de la divinidad. El tratamiento de este tema ha sido el problema más espinoso en la historia de las misiones católicas. De ahí la importancia de examinar los textos de los coloquios. No está por demás recordar que el manuscrito original, conservado en la Biblioteca Vaticana, tiene dos columnas, una en náhuatl, obra del grupo indígena ya mencionado, y otra en español, versión indudablemente de Sahagún. Como sucede con el Códice Florentino, la versión española no corresponde exactamente al texto náhuatl. Por esta razón, en ese trabajo uso la traducción del texto náhuatl directa que hizo el doctor León Portilla y que está publicada en una obra muy interesante que le puso así como título Los Coloquios. Los Coloquios dedican 4 capítulos a la divinidad, el 4, el 9, el 18 y el 19. De entrada, lo primero que llama la atención es que el texto náhuatl tiene más cercanía al pensamiento indígena que a la tradición teológica cristiana. Empezando por el título del capítulo 4 que dice así, capítulo 4, donde se dice quién es Él, el Dios verdadero, en náhuatl, Huel Neli Teutl, que gobierna, Tlatoani, dador de la vida, y Palmenoani, dueño del cerca y del junto, Tloquenahuaque. Como le ha señalado el doctor León Portilla, estos títulos eran los que usaban los nahuas para referirse a Tezcatlipoca, el más importante de la religión nahua. Así las cosas, el objetivo que intenta este capítulo 4 no es exponer la doctrina que sobre Dios aparece en los catecismos de la época. Es bien interesante, ¿no? Porque en los catecismos de la época son traducciones al náhuatl de las versiones catequéticas, y yo creo que se utilizaban en España para toda la gente que la aprendiera. Quizás algunos de nosotros todavía conocimos el catecismo del padre Ripalda. Y es un poco, esa traducción está en el náhuatl, y muchos creemos que era el único texto que se conocía sobre la doctrina cristiana, y este es totalmente distinto, es todo un tratado. Dice, les digo, no era posible, sin embargo, esquivar los temas teológicos fundamentales del símbolo de la fe cristiana, como son la encarnación, la redención y la Trinidad. A mí me parece que el tema de la Trinidad lo dejaron fuera. Ellos están hablando del Dios. Y yo lo entiendo también un poco en la tradición franciscana, que es muy cristológica. Francisco de Asís volvió nuevamente al Jesús, mientras que todavía antes de Francisco de Asís está el Padre Eterno, ¿no? Y aparece tanto en pinturas. Francisco de Asís volvió, bueno, no sé si, desde luego no sería por eso. Yo creo que hay el problema un poco del politeísmo. Bueno, para referirse a la encarnación, el texto náhuatl emplea un diafrasismo propio de la forma literaria. Y les leo la traducción del doctor León Portilla. Por razón de nosotros, ese Tloquenahuaque y Palnemoani, por razón de nosotros, hízose hombre aquí en la tierra. Varón vino a hacerse como nosotros los más iguales. Así semejante vino a hacerse. Tomó para sí nuestra carne de más iguales. Es el texto náhuatl. Si ponemos atención a este texto,
esta fórmula sobre la encarnación, aunque clara en su expresión, teológicamente sana, ¿no? Digo, el pensamiento teológico es sano, la manera pues le está expresando con el pensamiento indígena. Está hecha con mucha prudencia, sin duda para evitar un mal entendimiento de parte de los indígenas, tan familiares con el polimorfismo de sus dioses. Así, para evitar hacer referencia a la Trinidad y a la persona, que sería la segunda persona en el catecismo breve, que se hace hombre, por el contexto general se infiere que el Dios verdadero, que gobierna, verdadero inventor de la gente, verdadero dador de la vida, el dueño del ser y del mundo, es el que, por su amor, su compasión de la gente, tomó para sí nuestra carne de más iguales. En cuanto a la redención, el texto náhuatl usa también términos muy cercanos al pensamiento náhuatl. Dice el texto: también por nosotros vino a morir, su sangre preciosa por nosotros derramó. Con ella vino a hacernos libres de la mano de los que son grandes hacedores de los males, de los que aborrecen a la gente, de los perversos, de los malos de corazón, de los que son nuestros enemigos, los diablos. Como se notará, ni en este texto ni en otros relacionados con la divinidad, los coloquios hacen referencia de una manera directa a la Trinidad y a sus tres personas. Solo en una ocasión y en el contexto de una pregunta de los sabios indígenas a los franciscanos, cuando aquellos preguntan ¿cuál es el nombre de vuestro Dios, del que vosotros habéis venido a hacernos conocer?, responden los franciscanos: su reverenciado nombre es Jesucristo. Y a contribución le atribuyen a él todos los títulos que le han venido atribuyendo a la gran divinidad: Ipalnemoani, Tloquenahuaque, Neli Teutl, al cual añaden Neli Oquichtli, hombre verdadero, y Temacuistiani, libertador de la gente. Bien, les podría seguir hablando más de estos textos sobre la divinidad. Aquí tengo varios. El tema de la iglesia, por ejemplo, es interesantísimo también porque recuperan, no usan el término de la iglesia, recuperan el tema de reino de Dios en lugar del tema de la iglesia. Y una cosa que me suena todavía mucho más importante es el de la Sagrada Escritura, porque en el texto de la Sagrada Escritura hablan únicamente de la Biblia. Recuerden que en ese momento está muy controvertido, y ese fue el problema de los protestantes, que los protestantes hablaban de dos fuentes de revelación: de la palabra escrita y de la tradición. Y sin embargo, los frailes únicamente se refieren a la Biblia. Dicen: a ellos se entregó a los apóstoles su reverenciado aliento, su palabra, la palabra divina, y les ordenó que la escribieran para que se conservara en la tierra y en ella fueran enseñados los hombres con la palabra divina. Todo está en el libro con tinta negra, con tinta roja. Tinta negra y tinta roja era lo que utilizaban para hablar de sus códices. Esto se puede extender mucho más, y yo me hago referencia nada más a un solo texto, el diálogo de los 12, pero creo que valdría la pena revisar todas las traducciones que hicieron con una visión teológica, no nada más la visión literaria. ¿Qué hay detrás de esos textos en cuanto a teología? Gracias. Muchas gracias, Fray Francisco. Sí podíamos haber pasado mucho más tiempo viendo el texto, pero bueno, tendremos el gusto de leerlo ya impreso. Le damos la palabra ahora. No vamos a seguir el programa porque José Rabasa no vendrá con nosotros el día de hoy, de modo que pasamos ahora con el doctor Guillermo Cermeño, colega mío aquí en el Centro de Estudios Históricos.
hizo sus estudios en Alemania, ha trabajado mucho temas de historiografía, ha publicado libros sobre la cultura moderna y siempre ha tenido interés por los jesuitas, por experiencias propias, por haber pasado mucho tiempo en la Universidad Iberoamericana. Conoce mucho del tema y también ha trabajado últimamente, este año ha salido un libro sobre el exilio español del 39 en México, así que se ha ampliado también a temas del siglo XX y historiografía también del siglo XX. Pero nos va a hablar el día de hoy de reflexiones en torno a las cartas edificantes y curiosas de los misioneros jesuitas en el siglo XVIII. Me da mucho gusto darle la palabra a mi colega Guillermo Cermeño. Muchas gracias, San, y también agradezco a David Lorenzen y a José Antonio Cervera pues, la invitación a compartir algunas reflexiones que se originaron en una pequeña investigación que realicé sobre este tipo de correspondencia jesuítica, las cartas edificantes y curiosas, en donde me interesaba sobre todo observar la relevancia o el efecto que tuvieron las cartas originalmente francesas en el medio de habla española en el siglo XVIII. Sí, las reflexiones que yo quisiera presentar probablemente tienen que ver, desde luego, con una inquietud personal, en el sentido de qué parámetros o desde qué presupuestos podríamos nosotros hacer una lectura, entre comillas, provechosa de ese tipo de materiales. Por eso son una especie de preámbulos metodológicos, en realidad lo que yo quisiera pues exponerles, presentarles. En sí mismo los materiales tienen actualmente bastante interés, relevancia, por esto de que vivimos en un mundo globalizado, diríamos, entendido por esto crecientemente interconectado, y los materiales de las cartas edificantes y curiosas nos permiten, obviamente, a través de los impresos, a través de los 36 volúmenes que conforman esta colección, si los extendemos en la superficie, podemos nosotros acercarnos a una experiencia de simultaneidad, de lo que se conoce entonces por mundo, diríamos, las regiones interconectadas. Y ahí pienso que sí, estos jesuitas, estos misioneros jesuitas que escribieron estos materiales, nos permiten actualmente acercarnos a lo que puede significar vivir en un mundo globalizado, diríamos, interconectado. De ahí surge mi interés también a tratar de comprender, de entender cómo funcionan estos materiales. Desde luego, en el texto hago una pequeña observación que es finalmente el punto de partida de cómo actualmente en un mundo globalizado podemos nosotros acercarnos a una comprensión de lo que en esos materiales se nos presenta. Y tomo aquí en consideración un pequeño fragmento de un viajero bastante connotado de principios del siglo XIX, el conde de Chateaubriand, cuando en su viaje por Norteamérica
Él apuntaba, desde luego, a partir de la observación de ese mundo en transición en el que él vivió, que tiene que ver con lo que conocemos como las revoluciones en el mundo atlántico, las grandes revoluciones que se dieron a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX y que se concretaron con la aparición, diríamos, de una nueva geopolítica mundial conformada en términos de los estados nacionales. Chateaubriand en 1822 señalaba y hace referencia explícita a estas cartas edificantes. Él escribió entonces que el mundo en 1822 había comenzado a cambiar drásticamente, diríamos. Es decir, que aquel mundo descrito por los jesuitas prácticamente estaba en extinción, estaba en proceso de desaparición en función de las nuevas conformaciones en este campo, de la nueva configuración de las relaciones culturales entre Europa y las otras regiones del mundo, Oriente, América, etc. Él escribe, los canadienses no son ya como los pintaron Cartier, Champlain, Lahontan, Lescarbot, Lafitau, Charlevoix y las cartas edificantes. El siglo XVI y el comienzo del siglo XVII era aún el tiempo de la gran imaginación y de las costumbres ingenuas. La maravilla de una reflejaba una naturaleza virgen y el candor de las otras reproducía la simplicidad del salvaje. De los salvajes, escribe, no quedaban en el momento en que escribe Chateaubriand gran cosa, eran poblaciones en proceso de extinción, si no es que, y utiliza el término degradación. Es decir, cuando Chateaubriand está observando el mundo que a él le toca vivir, observa que aquello que estos materiales nos presentan nos remitían a un mundo en tránsito acelerado de desaparición. Es por eso que cabe la pregunta de qué sentido o de qué nos ilustran esos materiales que podrían ya ser caracterizados como materiales fósiles, diríamos, podríamos decir, y que desde luego tienen un interés para los historiadores, para quienes nos dedicamos a la historia. Esto no niega el valor que tienen esas descripciones para dejarnos ver las transformaciones, los descubrimientos relacionados con el mundo social y con el mundo natural. Es obvio que la cartografía se transformó de manera muy acelerada, muy intensa, cuando estas comunicaciones se están produciendo, y también materiales sumamente ricos para mostrar el asombro de estos misioneros, de estos escritores, sobre las distintas formas de hacer las cosas, las técnicas, las tecnologías, pero también las distintas maneras de practicar la religión. En eso son materiales que no pierden vigencia y que son de gran interés. Yo voy a presentar, espero más o menos brevemente, 5 aspectos, 5 puntos en los que me quisiera concentrar.
El primero, solo mencionar algunos datos que seguramente ya ustedes conocen sobre el momento en que surgen estas cartas, se escriben y se publican estas cartas, y la relación que van a tener estas cartas con el proceso de traducción al español. Por eso, como ya el día de ayer aparecía y es intrínseco a este seminario, el problema de la traducción entre culturas, entre lenguas. Me referiré también a un punto que me parece nos reúne en el sentido de cómo entender esas relaciones interculturales, que el día de ayer también en algunas de las ponencias se dejaba ver, están marcadas por una tensión casi irreductible, casi difícil de controlar, aunque sabemos que a esa tensión, cuando se enfrentan dos culturas, dos mundos distintos, se han ido, como parte de la historia de la antropología, adjudicando ciertas categorías como inculturación, aculturación, transculturación, etcétera, algo que tiene que ver con la cultura, tratando de describir lo que sucede en esas relaciones entre dos mundos diversos. El tercer punto tiene que ver con una aproximación a la transformación de la semántica, del significado de un término que caracteriza la producción de estas cartas y que tiene que ver con el término curiosidad. Cartas edificantes y curiosas. Me detendré un poco a examinar cómo en el periodo en que se producen este tipo de comunicaciones, el término curiositas se va a transformar radicalmente y tiene sentido preguntarse para observar si dentro de la tradición jesuítica de producción de estos materiales, que están inscritas desde su fundación, desde sus constituciones originales, sufrieron una transformación que afectó la transformación del género, digamos, del género entendido como género literario, el de las cartas edificantes y curiosas, y en función de esa transformación terminar con algunas reflexiones generales acerca de la forma y función, es decir, la forma como están escritas y la función que pueden tener ese tipo de comunicaciones, como entendidas como género epistolar en la sociedad. Sociedad en este caso tiene que ver las relaciones o contratos que se establecen entre los que escriben y los que leen, digamos, en este caso dejando aparecer la cuestión de los lectores, que me parece es fundamental. Como instrumento heurístico se podría decir, para problematizar y complejizar un poco más esta noción de relaciones interculturales. Se habla del otro, digamos, se recuperan las culturas de los otros, pero en realidad se hace en función de otros, digamos, que no son, en este caso, los pobladores autóctonos, digamos. En ese sentido, hay un trabajo de filtración y de mediación y de complejización, en la medida en que se deje ver para quién se escribía, para quiénes escribían los misioneros jesuitas. Diré en cuanto al primer punto que las cartas comenzaron a editarse, a publicarse por iniciativa de un jesuita, Charles Le Gobian, que era el procurador de las misiones jesuitas en China, en Francia, y que debido a un mercado editorial, es decir, a un interés, digamos, de los letrados, cortesanos o miembros de las academias, él pensó que
sería interesante recibir las comunicaciones de los misioneros que estaban regados en el mundo para publicar una especie de anuario, digamos, un volumen anual. Este es el momento en que se inicia en 1702 la publicación de estos materiales y que publicará Le Gobain solamente 8 volúmenes, porque ahí estaba de por medio su fallecimiento, pero al fallecer otro jesuita, y ahí entra la cuestión institucional, de mantener esa línea de continuidad, otro jesuita retomará esa iniciativa y continuará publicando las obras. Se muere este otro jesuita, viene otro jesuita, y en total, con el trabajo de estos 3 jesuitas, para 1776, que es cuando toma forma este corpus, en la forma como lo conocemos actualmente, se publicarían 34 volúmenes. Y más tarde, esos volúmenes, también como para dejar ver la complejidad de la producción de esta obra, que a su vez va sufriendo modificaciones con el tiempo, otro padre, el padre de Kerbeuf, toma la iniciativa de seleccionar, de reordenar esas producciones en términos de su origen geográfico, de su procedencia, y entonces los va a organizar en términos de regiones: Levante u Oriente, América, Indias, China. Y del total, y pues es un tema aquí en el seminario central que tiene que ver con China, del total 9 volúmenes están dedicados a China solamente. Y con la restauración de la Compañía de Jesús, que ahora está celebrando el bicentenario, 1814, 2014, están celebrando la restauración de la institución después de la expulsión de 1767, que yo pienso que la expulsión, de alguna manera, en la crisis, en el origen del conflicto, estas cartas de alguna manera están recogiendo, y su configuración y sus publicaciones de alguna manera están teniendo que ver con esa crisis. Después de la restauración habrá nuevas reimpresiones en el siglo XIX, en 1819, en 1829, 32, 1838, 43, hay nuevas reimpresiones, pero esas reimpresiones ya tienen que ver con la restauración, con el retorno de la Compañía de Jesús. Y aquí viene entonces cómo es que surge el interés en España, en Madrid, en la provincia de Toledo de los jesuitas, de traducir esos trabajos y darlos a conocer en lengua española. Aquí aparece un jesuita irlandés, David, ¿ya?, que era profesor de francés en el Colegio Imperial de Madrid, en la época de Carlos III, y que toma la iniciativa de hacer la traducción y editar en español. La pregunta es: ¿por qué se le ocurre a él publicar esta obra originalmente francesa? No tuvo tiempo, porque esto se da entre 1753 y 1757, cuando solo se van a publicar 16 volúmenes de los 34 en total, y que van a aparecer con el título Cartas edificantes y curiosas, escritas de las misiones extranjeras por algunos misioneros de la Compañía de Jesús. David muere y se trunca en parte la publicación de estas traducciones, y esta tarea
y ahí se va a conectar la Nueva España y México, va a ser retomada por otro jesuita de la provincia de Toledo, Andrés Burriel. Retomará el trabajo y Burriel, como miembro de la provincia de Toledo, intentará enriquecer esa colección francesa con la integración de cartas edificantes y curiosas llegadas desde el mundo americano. Ahí se va a conectar América en este intento que no va a prosperar demasiado, pero van a aparecer algunos materiales, sobre todo relacionados con las misiones de los jesuitas en California, en el norte de México. Y a su vez también cartas filipinas, no solo americanas, regiones que eran integrantes de la monarquía española, la monarquía católica española. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Burriel le interesa dar a conocer esas cartas jesuitas en español? Y seguramente tiene que ver con las disputas acerca de la fama de los jesuitas que en ese momento están teniendo lugar en las cortes. Y en cierto modo se puede decir que las va a utilizar como medio de propaganda. Es decir, medio de propaganda, las cartas de los misioneros, para contrarrestar la crítica y la propaganda antijesuítica. Es decir, yo creo que se van a utilizar. ¿Y en qué sentido Burriel tiene esa idea? Dice, por la manera como están escritas esas relaciones, que tienen una forma mesurada, digamos, que no atacan, no deshacen a los enemigos, son cartas que se muestran comprensivos con las otras culturas, en el estilo están bastante interesantes para los lectores, aunque tiene un estilo enérgico, sustancioso, sin puerilidades de frases y voces. En fin, escribe Burriel, esta comunicación es una comunicación que él le hace llegar al padre Ceballos, que es el provincial jesuita en Nueva España, en México, para dejarle ver que les mande cartas de la región mexicana. Y en todas las naciones y lenguas, es decir, estas formas son apropiadas, escribe Burriel, para los hombres de juicio, es decir, todos los que tienen juicio, ¿no? Y por el contenido, porque no se trate solamente de las acciones, virtudes, trabajos y empleos de los jesuitas, sino que también contengan los libros, todo cuanto en todas las líneas puedan servir de pasto, de alimento a la curiosidad, ya de los que lean para instruirse, para informarse, y ya de los que lean solamente por divertirse, digamos. Hay en ese sentido un claro sentido editorial, con conciencia del mercado de los libros, que en ese momento tiene estas características. Y después añadirá que incluso para esos tipos de lectores no está mal cubrirlas con ilustraciones, con cuestiones visuales que atraigan la atención. Entonces, es un medio editorial que responde en cierto modo a la crítica de los antijesuitas, pero también a las críticas que en ese momento están llegando por parte de otros ilustrados, sabemos, de Robertson y de otros lugares, criticando los procesos de colonización española, digamos, provenientes del catolicismo. Y en ese sentido las cartas pueden dar otra perspectiva en cuanto a los medios benignos, pacíficos, en que se realizan los procesos
de evangelización, que no se circunscriben solamente a la cuestión de la ilustración, digamos, de la edificación de los miembros de los jesuitas, sino que al mismo tiempo esas comunicaciones están escritas para miembros no jesuitas, digamos, sino para lectores que buscan informarse de las novedades, digamos, del mundo a nivel global, que en ese momento, como sabemos, se limita a 4 regiones conocidas. Digamos, no es el mundo global nuestro, sino es un mundo global que se circunscribe a 4 regiones, sabiendo que Oceanía se integrará como territorio nuevo unos años después, hacia 1770 y tantos aproximadamente. Entro a la cuestión de la curiositas, el término curiositas, como para tratar de explicar el formato de la producción literaria, es decir, el formato, las normas que los jesuitas que escriben deben seguir para hablar de esos otros mundos y que tienen que ver en buena medida con la regulación que les impone el editor. Primero el editor en París y después el editor en Madrid, digamos. El término curiositas, curiosidad, curiosas, cartas curiosas, es posible que sea un efecto, diríamos, colateral, sistémico, se podría decir de otra manera, del desarrollo y ampliación de las vías ultramarinas y terrestres a partir del siglo XVII. Observable en cómo se transforma el término curiositas, que obviamente su transformación tiene que ver con guerras, digamos, guerras al interior de los letrados, de los pensantes en ese momento, que van a cuestionar la manera como tradicionalmente, obviamente del medioevo, digamos, sobre todo en términos agustinianos, se entendía por curiosidad dentro de lo que sería la cultura católica, digamos, tradicional hasta el siglo XIX, porque dentro de la visión agustiniana se hace la división entre una curiosidad malsana, pecaminosa, que está ligada a la mirada, la concupiscencia oculorum, al desarrollo, el tránsito de esa visión donde la mirada es sospechosa, digamos, al desarrollo de una afición o inclinación que integra el conocer con una suerte de erótica propia del examen crítico-analítico, lo que sería el término ciencia que se usa en ese momento, que obviamente tiene que ver con el desarrollo de la anatomía en el siglo XVI, siglo XVII, etc. Según la historiadora Lorraine Daston, el punto decisivo en la transformación de una curiosidad malsana a despojarla, digamos, de esa carga pecaminosa que implica la visión agustiniana y la distinción entre admiratio o capacidad de asombro y curiositas o capacidad malsana de ver, el tránsito de esa visión, incluso Tomás de Aquino también hace la distinción entre curiositas y studiositas, aplicación, que son cosas diferentes. Uno de los pensadores que hace ese tránsito es Newton, digamos, en su nueva teoría acerca de la luz y los colores de 1672, quien fue uno de los primeros que invirtió esa relación dicotómica, rehabilitando la curiositas como algo virtuoso y necesario para el conocer humano. Este giro newtoniano se explica además por la creciente autonomización de la filosofía natural con respecto a la escolástica aristotélica, en el sentido
de que esta escolástica privilegiaba el descubrir en la naturaleza, en las observaciones, las regularidades o constantes. Es el momento en que va a surgir el cálculo de probabilidades, la estadística que conocemos actualmente en relación a todo lo que se observa en el suceder, y de esa manera, en el modelo escolástico aristotélico, disponer de una explicación causal de las cosas, es decir, que conecte e integre en leyes generales lo que se observa en el mundo natural y en el mundo social. En cambio, con el nuevo énfasis al interior de la semántica de Curiositas, se daría una mayor importancia a las particularidades, a los detalles, en vez de las generalidades o aquellos aspectos que rompen el cuadro, que salen fuera del cuadro, a lo excepcional, digamos. Por eso se confunde con lo exótico y todo esto, algo que rompe el cuadro y a lo esperado ordinariamente. De esa manera, a la capacidad de asombrar frente a lo nuevo, a lo no visto, se sumaba y se profundizaba ahora la capacidad de integrar lo llamativo y lo distinto, lo diferente, lo propio de las otras culturas, lo distinto a lo de uno, digamos, a lo propio. Esto ocurrió en el ámbito de la filosofía de la naturaleza y de la historia natural, del periodo que tenderá a multiplicar lo que se conoce como gabinete de curiosidades o la historia anticuaria. Un fenómeno, como sucede en la historia, que no se da de ninguna manera, de manera lineal, digamos, que va solo en una dirección, porque en simultaneidad aparecerán sus contradictores, digamos, sus opositores. Entonces, no es que se pueda seguir una línea claramente definida a partir de esa transformación semántica, pero aquí la pregunta es en qué medida esa transformación semántica ocurrió al interior de la institucionalización de este tipo de comunicaciones jesuíticas. Y un poco como para ejemplificar que hubo transformación, es decir, que los jesuitas fueron sensibles a esa transformación, se puede tomar el caso que ustedes conocen mejor, que es Athanasius Kirche, como para ejemplificar cómo funciona en este intento de dar cuenta del universo, es decir, de dar cuenta de todas las regiones del mundo, como en el modelo de Kircher, enciclopedista, conformar una gran enciclopedia del mundo conocido, del mundo natural y del mundo social, él va a tratar de mediar entre lo mágico y lo no mágico. El hermetismo renacentista, de naturaleza mágica, y el conocimiento racional de las cosas. Va él a proponer un sistema, diríamos, que integre. Obviamente este modelo va a ser cuestionado, va a ser confrontado por, decir a alguien, René Descartes. Al aspirar René Descartes, poner por escrito un discurso racional no contradictorio entre lo mágico y lo no mágico. Entonces, esta dualidad entre lo mágico y lo no mágico, es interesante observar que entre los modelos de misioneros jesuíticos, dentro de los jesuitas, va a aparecer la contraposición como una contradicción resuelta en el modelo de Kircher, que es el modelo de Francisco Javier y el modelo de Matteo Ricci. Precisamente uno nos deja ver aquello que nos instruye racionalmente Ricci, y Francisco Javier, beatificado durante el siglo XVII, representará la obra de edificación o de evangelización. El modelo de Kircher
observando estos materiales de las cartas edificantes y curiosas, se verá que al interior, y ya un poco con Burriel en su comunicación con el padre Ceballos lo deja ver, dejemos la evangelización, no insistamos en lo edificante y concentrémonos mucho más en ofrecer relatos racionales, digamos, que la gente racional que tiene juicio pueda entender. En ese sentido, están escribiendo para los letrados, digamos, para los letrados que podríamos llamar los ilustrados, digamos, que están dentro de las cortes y de las academias. Y solamente mencionaré ya para terminar el problema de la tensión entre las culturas y que podría uno detectar en la forma como están escritas este tipo de comunicación. Si tomamos en cuenta que los jesuitas podrían ser campesinos franceses del sur o del norte de Normandía, de regiones muchas veces muy pobres y muy poco letradas, digamos, pero que al entrar a la compañía de Jesús, a través de su formación, la Ratio Studiorum famosa, y sobre todo el modo parisiensis que llaman ellos, que se concentra mucho en la formación personalizada de los sujetos de acuerdo a cada una de sus habilidades y disposiciones naturales, es decir, con esa flexibilidad, conformar un esprit de corps, es decir, una manera única, independientemente de dónde se encuentran, de ser misioneros. Hay una horma, digamos, hay un modelo que atraviesa a todos los misioneros jesuitas y que hace que muchas de las comunicaciones, si se leen este tipo de cartas, como que a pesar de que hablan de Armenia o hablan de Egipto o hablan de Abisinia o nos refieren a, van a tener como formatos similares, digamos, como que parecería que se va repitiendo el mismo tipo de frases que dejarían ver la impronta propia de la institución en cuanto a la formación que recibieron en términos de gramática, retórica, etcétera. Pero que al mismo tiempo estos misioneros, al entrar en contacto con esas alteridades, van ellos mismos a ser afectados. Es decir, así como ellos son afectados, se transforman necesariamente al establecer ese vínculo, las otras culturas igualmente se transforman. Es decir, que al establecer contacto entre dos partes, no es probablemente, se puede discutir, lo que Chateaubriand nos menciona en cuanto a que se da un proceso de mestización o de hibridación entre las dos partes, en donde cada uno pierde como su identidad y se hace otra cosa. Y aparece entonces una síntesis superior de una parte degradada y una parte superior, la europea. Sino en realidad yo creo que así como las otras culturas, bajo el impacto, diríamos, dispuesto a partir de estas prácticas discursivas, de este orden discursivo, así como se va a impactar, hay que ver cómo se impacta, cómo se transforma bajo. El mundo europeo también se transforma. El mundo europeo ya no va a ser el mismo, diríamos. Obviamente aquí, mundo europeo, tendríamos que también igualmente localizar las regiones de qué Europa estamos hablando. España, Francia, Italia, parte de Alemania, centro de Europa, etcétera. Es decir, no podemos generalizar Europa porque el este de Europa, a su vez, también se podría leer dentro de estas claves
que tienen que ver con la incursión de estos misioneros en Oriente, América, etcétera. Es decir, que esas cartas nos pueden dejar ver no solamente cómo impactan en el sentido de evangelización, de cristianización, de conversión, digamos, de esas otras culturas al cristianismo, sino que el mismo cristianismo, y Francisco me parece que lo sugería ahora en su presentación, cuando hablas de nahuatlización, digamos, se van a ver igualmente impactadas. Tanto una parte como la otra no serán iguales después de que se establezcan estas relaciones interculturales. Ya termino con algunas indicaciones conclusivas, ¿no? Tres, muy brevemente. Ya no voy a desarrollar el género de la correspondencia, el género de las cartas, digamos, cómo funciona y cómo ese género pide la complicidad del lector, digamos, que hace que la textura, digamos, la gramática de la escritura tenga esos tonos como que aparentan intimidad, aparentan que están describiendo mundos externos, pero que probablemente tienen que ver menos esas partes que supuestamente hemos supervalorado, digamos, cuando las leemos, y que tienen más que ver con las afectaciones que suceden en relación al que escribe y en su relación con el que lee, diríamos. Y en este caso, fundamentalmente, son lectores, un tipo de lectores europeos, digamos. Tres pequeñas conclusiones. La publicación de las cartas jesuíticas coincide con el auge experimentado por este género. Es decir, hay otros títulos de otras publicaciones que aparecen cartas edificantes y eruditas, no curiosas, sino eruditas. Feijó, por ejemplo, en España del siglo XVIII. Se escriben cartas para componer novelas satisfaciendo el campo emocional o la imaginación de los lectores, y se escriben cartas para responder a los asuntos públicos o de Estado. De estas cartas escritas por embajadores, políticos, comerciantes y eclesiásticos surgirían los primeros diarios situados en los grandes centros comerciales. El primero de estos periódicos en Viena en 1609, con el título Relación de historias importantes y memorables. Es propiamente la primera publicación que aparece como periódico, digamos, como lo que conocemos actualmente por diario. Segundo, se ha tratado de sugerir también que existen diferencias importantes entre las relaciones y crónicas que surgen con la expansión hispano-portuguesa de los siglos XVI y XVII y las que se desarrollarán a partir de lo que Paul Azar denominó como la crisis de la mente europea, de este título de 1935, dependiente del desarrollo de la tecnología impresa y el surgimiento de nuevas potencias europeas como Holanda, Francia e Inglaterra. Es posible que la fisura profunda con mayores repercusiones para el presente tenga que ver con los sucesos del siglo XVII y XVIII y menos propiamente con el modo de inscripción originado en el siglo XVI, o aquello que conocemos como renacimiento o humanismo renacentista. Tercero, una de las cuestiones en este seminario centrales se relaciona con el hecho de cómo se puede entender la función de estos misioneros, entendidos como intelectuales interculturales, a partir en este caso del formato de la correspondencia de las cartas edificantes y curiosas, y que probablemente al observar esas formas de escritura
nos dejen ver el funcionamiento de estas figuras como intermediarios o hermeneutas, digamos, o traductores entre mundos y culturas diversas. Y en ese sentido, aun cuando los jesuitas no se lo propusieron, y remitiéndonos al término hermenéutica, en el sentido de estar entre dos mundos, tratando de traducir aquello para otra lengua, para otra cultura, Europa, etcétera, es posible que sin proponérselo, los jesuitas sintonizan, están acordes, están adelantando o coincidiendo con lo que va a llamarse como el desarrollo de la hermenéutica, digamos como una ciencia nueva, moderna. Y ahí desde luego uno generalmente remite a algunos pensadores alemanes, digamos, como Herder, por ejemplo, como Schlegel, como Winkelmann, como Cladenius, etcétera, cuya característica, y de alguna manera probablemente eso es lo que, por ejemplo, en la disputa de los ritos chinos, que va a afectar a los jesuitas muy profundamente, los van a acusar de relativismo. Es decir, porque en este juego de símiles y comparaciones, de la cual están permeados estos materiales, el final es relativizar lo propio y dejarlo de pensar como un absoluto. Es decir, hay diferentes maneras de creer, hay diferentes maneras de hacer las cosas, es difícil establecer que una sea mejor que otra, es decir, ahí hay una ruptura. Y los jesuitas, por lo menos de eso fueron acusados, en el momento en que van a ser expulsados, van a ser acusados de estar atentando contra los dogmas, digamos, los dogmatismos. Y eso hace particular, a la institución que se refleja en este tipo de comunicaciones. Muchas gracias.